Elena Montenegro era conocida en toda la ciudad como una de las mujeres más influyentes y exitosas del mundo empresarial. A los 42 años había construido un imperio en el sector tecnológico, amasando una fortuna multimillonaria gracias a su incansable determinación y su aguda inteligencia. Su mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad era un símbolo de su éxito, con jardines impecables, una piscina olímpica y habitaciones que parecían suites de hotel de 5 estrellas. Pero detrás de 1900, toda esta opulencia, Elena cargaba con una profunda herida que el dinero jamás podría sanar. Su única hija, Sofía, de tan solo 8 años, nació con una pérdida auditiva severa que la dejó casi completamente sorda. Para Elena, esta condición representaba no solo un desafío médico, sino también una constante fuente de vergüenza que luchaba por ocultar al mundo exterior. Elena había probado todos los tratamientos posibles, desde cirugías experimentales hasta costosas terapias alternativas, gastando fortunas con la esperanza de arreglar a su hija. Veía la sordera de Sofía como un defecto que debía corregirse, una mancha en su imagen perfecta de familia exitosa. Por lo tanto, la mantuvo aislada del mundo, educada en casa con tutores privados y rara vez aparecía en eventos sociales. La relación madre-hija era compleja y dolorosa. Elena amaba profundamente a Sofía, pero su incapacidad para aceptar la discapacidad de la niña creó una barrera casi infranqueable entre ellas. Sofía sentía la incomodidad de su madre cada vez que intentaba comunicarse mediante gestos o expresiones faciales, y poco a poco se encerró en su propio mundo silencioso. Fue entonces cuando Carmen entró en sus vidas. Carmen Rodríguez era una inmigrante mexicana de 26 años que se había mudado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Tenía orígenes modestos, pero traía consigo algo que Elena no podía comprar: experiencia práctica con niños sordos, tras haber crecido con un hermano menor que también tenía problemas de audición. Cuando Carmen solicitó el puesto de niñera, Elena dudó al principio. La joven no tenía el perfil refinado que solía buscar en el personal doméstico. No hablaba un inglés perfecto, no tenía títulos universitarios impresionantes y provenía de un entorno humilde. Pero algo en la sinceridad de Carmen y su experiencia específica con niños sordos convenció a Elena de intentarlo. Al principio, Elena observaba a Carmen con recelo, siempre dispuesta a encontrarle defectos. Estableció reglas estrictas. Carmen debía centrarse únicamente en las tareas básicas de cuidado. No debía malcriar a Sofía con demasiada atención y definitivamente no debía animarla a usar gestos ni lenguaje de señas, ya que Elena creía que esto obstaculizaría su desarrollo del habla. Carmen escuchó todas estas instrucciones en silencio, asintiendo respetuosamente, pero en el fondo sabía que la experiencia con su hermano le decía exactamente lo contrario. Había visto cómo la lengua de señas había transformado la vida de su familia, facilitando una comunicación rica y profunda que iba mucho más allá de las palabras. Durante las primeras semanas, Carmen siguió las reglas al pie de la letra, pero no pudo evitar notar lo triste y aislada que parecía Sofía. La niña pasaba horas sola en su habitación, jugando en silencio con muñecas caras que no podían corresponder a su desesperada necesidad de contacto humano. Si te conmovió esta historia y quieres ver cómo se desarrolla, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Además, haz clic en el botón Hypar para ayudarnos a seguir compartiéndote historias inspiradoras como esta. Tu apoyo marca la diferencia en el crecimiento de nuestro canal. El primer encuentro, cuando los corazones se conectaron en silencio, la transformación comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente. Carmen había notado que Sofía siempre mostraba especial interés cuando sonaba música en casa, aunque no la oía con claridad. La niña colocaba las manos sobre las superficies para sentir las vibraciones y observaba atentamente los movimientos de quienes la rodeaban, como si intentara captar algo fuera de su alcance sensorial. Un jueves por la tarde, mientras Elena estaba en una reunión importante en su oficina del piso de arriba, Carmen decidió arriesgarse. Había traído un pequeño altavoz portátil y seleccionó música suave con un ritmo fuerte,
Colocó el altavoz en el suelo de la sala y subió el volumen lo suficiente como para que las vibraciones se sintieran a través del suelo de madera. Sofía, que estaba coloreando en su mesa de actividades, levantó la vista de inmediato al sentir las primeras vibraciones. Sus ojos se iluminaron con una curiosidad que Carmen no había visto antes. La niña se acercó con cautela al altavoz, apoyó las manos en el suelo y cerró los ojos, dejando que todo su cuerpo absorbiera el ritmo de la música. Carmen observó fascinada cómo Sofía comenzaba a mecerse suavemente, su cuerpo encontrando naturalmente el ritmo de la melodía a través de las vibraciones. Era como si la música desatara una parte esencial del alma de la chica que había permanecido latente. Sin pensarlo dos veces, Carmen se unió a Sofía en el suelo, colocando sus manos junto a las de la chica. Con movimientos delicados y respetuosos, Carmen comenzó a mostrarle a Sofía cómo las diferentes partes del cuerpo podían captar e interpretar las vibraciones musicales. Guió las manitas de la niña hacia diferentes superficies, la pared, la mesa de centro, incluso su propio pecho, para que Sofía sintiera cómo la música reverberaba a través de diferentes materiales y estructuras. El rostro de Sofía se transformó por completo. Por primera vez desde la llegada de Carmen, la niña sonrió genuina y espontáneamente. Fue una sonrisa que iluminó toda la sala, revelando una inteligencia brillante y una profunda sed de conexión que había estado reprimida durante demasiado tiempo. Animada por la respuesta positiva de Sofía, Carmen comenzó a moverse al ritmo de la música, creando movimientos sencillos y expresivos que la niña podía seguir visualmente. No eran exactamente pasos de baile formales, sino una forma de expresión corporal que traducía las emociones y el ritmo de la música a algo visual y táctil. Sofía observó atentamente durante unos minutos antes de intentar imitar los movimientos. Sus primeros intentos fueron tímidos y descoordinados, pero Carmen la animó con cálidas sonrisas y gestos de aprobación. Poco a poco, Sofía ganó confianza y comenzó a crear sus propios movimientos, interpretando la música de una manera única y personal. Lo que sucedió a continuación fue verdaderamente mágico. Sofía tomó la mano de Carmen y la ayudó a ponerse de pie. Juntas comenzaron a moverse por la habitación, creando una danza silenciosa que era a la vez tierna y poderosa. Sofía guió algunos movimientos, experimentando con formas de expresar sus sentimientos, mientras Carmen la seguía y la complementaba, creando un diálogo no verbal profundo y significativo. Durante casi una hora, madre y niñera bailaron juntas en ese lujoso escenario, que de repente parecía estar lleno de algo mucho más valioso que todas las antigüedades y obras de arte costosas que lo decoraban. Fue un momento de pura comunicación humana, que trascendió las barreras lingüísticas y sensoriales. Sofía estaba radiante. Sus ojos brillaban con una vitalidad que Carmen sospechaba que pocas personas habían presenciado. La niña finalmente se expresaba, se comunicaba y conectaba de una manera que su madre nunca le había permitido ni comprendido. Era como si una parte esencial de su personalidad se liberara tras años de represión. Carmen sintió que su corazón se llenaba de alegría y propósito. Sabía que estaba presenciando algo especial, no solo un niño jugando, sino un alma encontrando su camino al mundo. Vigilancia constante, entre las reglas y los instintos maternales. En los días posteriores a ese primer encuentro musical, Carmen tuvo que ser extremadamente cuidadosa para mantener sus interacciones especiales con Sofía alejadas de la mirada atenta de Elena. La matriarca de la casa tenía la costumbre de aparecer inesperadamente, siempre observando y evaluando cada aspecto del cuidado de su hija. Elena había instalado un discreto sistema de vigilancia en la casa, no necesariamente por la desconfianza de Carmen, sino por su naturaleza controladora y su obsesión por supervisar cada aspecto de la vida de Sofía. Cámaras estratégicamente ubicadas le permitían observar las actividades de su hija, incluso cuando trabajaba en su oficina del piso de arriba. Carmen se dio cuenta rápidamente del alcance de la vigilancia y desarrolló una aguda intuición sobre la agenda y los patrones de Elena. Sabía exactamente cuándo estaba en conferencias telefónicas importantes que duraban horas,
cuándo estaba inmersa en análisis financieros que requerían concentración total y cuándo podría bajar en cualquier momento para ver cómo estaba Sofía. Durante estas ventanas de oportunidad, Carmen continuó sus sesiones especiales con Sofía. Desarrollaron un código de comunicación silencioso. Cuando Elena se acercaba, Sofía volvía inmediatamente a sus actividades aprobadas, como colorear o jugar tranquilamente con rompecabezas educativos. Carmen rápidamente dejó de lado cualquier evidencia de sus actividades musicales y adoptó una actitud formal y profesional. Pero estas sesiones secretas estaban provocando una transformación notable en Sofía. La niña se estaba volviendo más expresiva, más segura y visiblemente más feliz. Empezó a crear sus propios gestos para comunicarse con Carmen, desarrollando un lenguaje corporal complejo que le permitía mantener conversaciones complejas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Sofía también sentía cada vez más curiosidad por el mundo que la rodeaba. Hacía preguntas mediante expresiones faciales y gestos, señalaba objetos que despertaban su interés y demostraba una inteligencia emocional sorprendente al interpretar los sentimientos de las personas a través de sus expresiones y lenguaje corporal. Elena empezó a notar estos cambios, pero los interpretó de forma muy distinta a Carmen. Para ella, la mayor vivacidad de Sofía era señal de que las costosas terapias finalmente estaban funcionando, o quizás de que la niña estaba mejorando de su condición. No se dio cuenta de que la verdadera transformación se producía mediante la aceptación y la celebración de la diferencia de Sofía, no su supresión. En una ocasión, Elena sorprendió a Sofía haciéndole gestos elaborados a Carmen durante la cena. En lugar de reconocerlo como una forma natural y sana de comunicarse, Elena reprendió con firmeza a su hija. «Sofía, sabes que no nos gustan estos gestos descabellados. Habla con educación». Sofía retrocedió de inmediato, perdiendo la emoción que había mostrado momentos antes. Carmen observó la escena con el corazón roto, viendo cómo el ánimo de la niña se encogía ante la desaprobación de su madre. En ese momento, Carmen comprendió plenamente la gravedad del problema que Sofía enfrentaba en casa. La joven niñera empezó a cuestionarse si debía continuar con sus sesiones secretas con Sofía. Por un lado, veía claramente cómo estas actividades la beneficiaban de forma profunda y significativa. Por otro lado, sabía que estaba desobedeciendo directamente las instrucciones de su empleadora y poniendo en riesgo su trabajo. Pero entonces miró a Sofía en los momentos en que creía que nadie la veía y vio una profunda tristeza que ninguna niña de 8 años debería cargar. Sofía vivía en un mundo de silencio impuesto, no solo por su pérdida auditiva, sino por la incapacidad de su propia madre para aceptarla y aceptarla como realmente era. Carmen decidió continuar, pero con aún más cautela. Sabía que corría un gran riesgo, pero también sabía que Sofía merecía tener al menos un adulto en su vida que la aceptara plenamente y celebrara su singular forma de ser en el mundo. La danza secreta, desarrollando un lenguaje de amor. Con el paso de las semanas, las sesiones de baile de Carmen y Sofía se transformaron en algo mucho más profundo que simplemente moverse al ritmo de la música. Habían desarrollado toda una forma de comunicación a través del movimiento, creando un rico vocabulario de gestos, expresiones y secuencias que permitían conversaciones complejas y emotivas. Carmen había traído diferentes tipos de música a sus sesiones, desde baladas suaves hasta ritmos más animados, y observaba fascinada cómo Sofía respondía de forma única a cada estilo. Con la música clásica, los movimientos de la chica se volvían fluidos y elegantes, como si pintara en el aire. Con la música latina, sus pasos se volvían más enérgicos y alegres, revelando una personalidad vibrante que rara vez se dejaba aflorar. Pero fue durante una sesión con música instrumental suave que ocurrió algo verdaderamente especial. Sofía comenzó a crear movimientos que representaban claramente emociones e ideas específicas. Desarrolló un delicado gesto con la mano que significaba feliz, un movimiento circular que representaba familia y una secuencia compleja que Carmen finalmente interpretó como sola o triste. Carmen se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento
de una forma personal del lenguaje de señas que Sofía estaba creando intuitivamente. La niña no había recibido una enseñanza formal del lenguaje de señas, pero su cerebro estaba desarrollando de forma natural formas gestuales para expresar pensamientos y sentimientos complejos. Inspirada por la creatividad de Sofía, Carmen comenzó a introducir algunas señas básicas del lenguaje de señas americano que había aprendido de su hermano. Le enseñó palabras sencillas como gracias, más, agua y comer, incorporándolas siempre con naturalidad a sus bailes para que no parecieran lecciones formales. Sofía absorbió estas nuevas señas con una velocidad impresionante, demostrando una inteligencia lingüística que había sido completamente subestimada. En cuestión de días, combinaba las señas que Carmen le había enseñado con gestos creados por ella misma, formando frases sencillas pero expresivas. Durante una sesión particularmente emotiva, Sofía creó una secuencia de movimientos que narraba una historia con claridad. Carmen observó atentamente cómo la niña gesticulaba una narración sobre una niña perdida que encontraba a un amigo especial. Los movimientos eran tan expresivos y detallados que Carmen pudo seguir la historia completa sin dificultad. Al final de la presentación, Sofía se acercó a Carmen y le dio las gracias, como era de esperar, seguido de un abrazo largo y fuerte. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que Sofía le agradecía no solo por la sesión de baile, sino por tener finalmente a alguien que comprendía y apreciaba su singular forma de expresarse. Estas sesiones se convirtieron en el momento culminante del día para ambas. Sofía empezó a mostrar visible anticipación por las mañanas, mirando expectante a Carmen y haciendo pequeños pasos de baile para preguntarle si habría una sesión ese día. Carmen siempre confirmaba con una sonrisa y un pequeño asentimiento, y Sofía se iluminaba de alegría. La niña también comenzó a aplicar su recién adquirida confianza en la comunicación a otras áreas de su vida. Se volvió más expresiva durante las comidas, usando gestos para indicar sus preferencias y necesidades, e incluso intentando conversar con otros empleados de la casa mediante movimientos y expresiones faciales. Carmen notó que Sofía estaba desarrollando una comprensión más profunda de cómo las personas respondían a la comunicación no verbal. Con algunos empleados más receptivos se mostraba más expresiva. Con otros que parecían incómodos con sus gestos, se volvía más reservada, demostrando una inteligencia emocional impresionante para su edad. Pero fue durante una sesión de baile particularmente alegre. Mientras Sofía reía en silencio, mientras creaba movimientos cada vez más elaborados, que Carmen sintió una presencia familiar observándolas desde la puerta de la sala. Se le encogió el corazón al girarse y ver a Elena de pie en la puerta, observando la escena con una expresión indescifrable. El momento de la verdad. Cuando los mundos chocaron, Elena había regresado temprano de una reunión que se había cancelado a última hora. Entró en la casa sin hacer ruido, planeando sorprender a Sofía con un regalo caro que había comprado durante el almuerzo. Al acercarse a la sala principal, oyó sonidos que la confundieron, música y algo que parecía risa. Cuando Elena finalmente llegó a la puerta de la sala y vio la escena ante sus ojos, su mundo pareció detenerse por completo. Su hija, a quien siempre había visto como una niña triste y limitada, irradiaba alegría, moviéndose con una gracia y expresividad que Elena nunca había visto. Sofía no solo bailaba, se comunicaba a través del movimiento de una manera hermosa y profundamente conmovedora. Carmen, al notar la presencia de Elena, se detuvo de inmediato y adoptó una postura rígida, expectante. Sabía que la habían pillado desobedeciendo las reglas establecidas y estaba preparada para las consecuencias. Pensó en posibles explicaciones y excusas, pero sabía que no podía negar lo que Elena había presenciado. Sofía, sin embargo, no se dio cuenta de la llegada de su madre. Siguió bailando unos instantes, completamente absorta en su expresión artística. Cuando finalmente vio a Carmen, quieta y tensa, siguió la mirada de su niñera y vio a Elena en la puerta. La transformación en el rostro de Sofía fue instantánea y desgarradora. Su radiante alegría se desvaneció,
reemplazada por una expresión de miedo y culpa. Sus brazos, que momentos antes se habían extendido con gracia en el aire, cayeron pesadamente a los costados. Bajó la cabeza, esperando la reprimenda que sabía que venía. Elena permaneció en silencio un buen rato, procesando lo que había presenciado. Su primera reacción fue de ira. Carmen había desobedecido sus claras y específicas instrucciones, pero a medida que seguía observando, otras emociones comenzaron a aflorar. Nunca había visto a Sofía tan expresiva, tan claramente feliz y segura. «Carmen», dijo finalmente Elena, con voz controlada pero cargada de tensión, «necesito hablar contigo. Ahora». Carmen asintió en silencio y le hizo un gesto amable a Sofía, indicándole que siguiera jugando. Sofía miró a las dos mujeres adultas, comprendiendo claramente que algo importante estaba sucediendo, pero sin comprender del todo la naturaleza del conflicto. Elena condujo a Carmen a su biblioteca privada, un espacio intimidante lleno de libros de negocios, premios y certificados que avalaban su éxito profesional. Era un espacio que usaba para conversaciones serias y negociaciones importantes, y Carmen sintió de inmediato el peso de la formalidad del ambiente. «Te di instrucciones muy claras sobre cómo cuidar a Sofía», comenzó Elena con voz fría y profesional. «Te dije específicamente que no fomentaras estos comportamientos. Sofía necesita aprender a comunicarse con normalidad, no con estos gestos primitivos». Carmen respiró hondo, consciente de que este momento definiría no solo su futuro laboral, sino también, potencialmente, el de Sofía. Había ensayado esta conversación muchas veces, pero ahora que estaba sucediendo, las palabras parecían insuficientes para expresar la profundidad de sus sentimientos. «Señora Montenegro», comenzó Carmen con respeto, «entiendo su preocupación, pero lo que vio hoy...». Sofía no solo gesticulaba al azar, se comunicaba de forma compleja y sofisticada, expresaba alegría, creatividad e inteligencia de una manera que... «¿Qué forma?», interrumpió Elena, alzando un poco la voz. «¿Bailar como una niña salvaje? Eso no es comunicación, Carmen. Es un capricho que solo refuerza tus limitaciones en lugar de ayudarte a superarlas». Carmen sintió una oleada de tristeza y frustración, pero mantuvo la compostura. Sabía que esta era probablemente su única oportunidad de ayudar a Elena a comprender lo que realmente le estaba sucediendo a Sofía. La verdad al descubierto. Una madre enfrenta sus miedos. Carmen miró a Elena directamente a los ojos, armándose de valor. Sabía que sus siguientes palabras podrían cambiarlo todo, para bien o para mal. «Señora Montenegro, ¿puedo preguntar, cuándo fue la última vez que vio a Sofía verdaderamente feliz?», preguntó Carmen con dulzura. No solo contenta ni obediente, sino genuinamente radiante de alegría, como hace unos minutos. La pregunta pilló a Elena desprevenida. Abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no recordaba ningún momento específico. Sus recuerdos de Sofía eran en su mayoría los de una niña educada pero melancólica, siempre intentando complacer, pero rara vez mostrando alegría espontánea. «Eso no importa», respondió Elena a la defensiva. «Sofía es una niña bien educada y bien cuidada. La felicidad no es... La felicidad lo es todo», interrumpió Carmen suavemente, con la voz cargada de emoción. «Señora Montenegro, crecí con un hermano sordo. Vi cómo floreció cuando nuestra familia aprendió a comunicarse con él en su propio idioma, en lugar de obligarlo a adaptarse exclusivamente a nuestro mundo». Elena sintió una creciente irritación. «No compares a Sofía con... Por favor, déjame terminar», continuó Carmen, sabiendo que quizá no tendría otra oportunidad. «Mi hermano ahora es un abogado exitoso, está casado y es padre de 2 hijos. Se comunica perfectamente con el mundo oyente cuando es necesario, pero su identidad y autoestima se construyeron a partir de la aceptación de quién es, no de la vergüenza por lo que no es». Las palabras de Carmen resonaron en la silenciosa biblioteca. Elena se giró hacia la ventana, evitando la mirada penetrante de la joven niñera. Por un instante, sus defensas parecieron flaquear. «Sofía es diferente», dijo Elena finalmente, bajando la voz. «Necesita aprender a vivir en el mundo real, no en una fantasía donde se celebra su discapacidad». «Pero ya vive en el mundo real», respondió Carmen.
Un mundo donde millones de personas se comunican por lenguaje de señas, donde la pérdida auditiva no impide a nadie tener una vida plena y plena. El problema no es la sordera de Sofía, sino la vergüenza que siente por ser quien es. Elena se giró bruscamente para mirar a Carmen. «¿Cómo te atreves a insinuar que me avergüenzo de mi propia hija? Te da vergüenza», dijo Carmen con dulzura pero con firmeza. «Y Sofía lo sabe. Ve cómo evitas llevarla a eventos públicos, cómo apartas la mirada cuando intenta comunicarse con naturalidad, cómo la corriges constantemente por ser ella misma». Las palabras de Carmen hirieron profundamente, conmoviendo las heridas que Elena había intentado ocultar. Sintió lágrimas indeseadas brotar de sus ojos y luchó por contenerlas. «No lo entiendes», susurró Elena. «Construí todo esto para ella, mi éxito, mi riqueza, mi posición social, todo para que nunca tenga que enfrentarse a limitaciones ni prejuicios. Quiero que tenga todas las oportunidades». «Pero le estás negando la oportunidad más importante de todas», respondió Carmen con suavidad. «La oportunidad de amarse tal como es, de desarrollar confianza en sus propias capacidades, de encontrar su voz, aunque esa voz se exprese a través de sus manos, en lugar de su garganta». Elena se sentó pesadamente en su sillón de cuero, agobiada por el peso de las palabras de Carmen. Por primera vez en años, se permitió preguntarse si su enfoque realmente ayudaba a Sofía, o simplemente satisfacía su necesidad de mantener una imagen perfecta. «Parecía tan libre», admitió Elena a regañadientes. «Cuando bailaba, nunca la había visto así». Carmen se acercó con cuidado y se sentó en el borde de la mesa, manteniendo una distancia respetuosa, pero estableciendo un ambiente menos formal, porque por primera vez se le permitía ser auténticamente ella misma, explicó Carmen. No intentaba encajar en expectativas imposibles ni ocultar aspectos fundamentales de su identidad. Simplemente existía como Sofía, completa y maravillosa tal como es. La ventana de la comprensión. Ver a Sofía con nuevos ojos. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, asimilando todo lo que Carmen había dicho. Una parte de ella quería rechazar estas ideas, aferrarse a sus creencias arraigadas sobre lo que era mejor para Sofía, pero otra parte, una parte que había reprimido durante años, reconoció la verdad en las palabras de la joven niñera. «Enséñame», dijo Elena finalmente, con la voz apenas un susurro. «Enséñame cómo comunicarme con ella así». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba de esperanza. «¿Estás segura? Porque una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Verás a Sofía con otros ojos y no podrás fingir que no». Elena asintió lentamente. «Quizás sea hora de dejar de fingir». Regresaron a la sala principal, donde Sofía seguía jugando en silencio, visiblemente absorta en la larga conversación que habían tenido su madre y Carmen. Al ver a las dos mujeres acercarse, se tensó, preparándose para las posibles consecuencias. Carmen se arrodilló junto a Sofía e hizo gestos suaves, señales que habían desarrollado para decir «bien» y «no hay problema». Sofía miró a Carmen con sorpresa, luego a su madre, tratando de comprender la situación. «Sofía», dijo Elena con voz más suave de lo habitual, «Carmen me contó sobre tus bailes especiales. Me gustaría ver más». Sofía miró a su madre con una expresión de absoluta incredulidad. Durante años había ocultado su expresividad, intentando ser la hija educada que creía que su madre quería. La idea de que su madre realmente quisiera ver sus movimientos naturales era casi incomprensible. Carmen puso la música suavemente y se colocó junto a Cinto. «Sofía», empezó con movimientos sencillos, animándola a unirse. Al principio Sofía dudó, mirando nerviosa a Elena, pero poco a poco, al ver que su madre no mostraba desaprobación, empezó a moverse. Elena observó en silencio cómo su hija se transformaba ante sus ojos. Los movimientos de Sofía no eran aleatorios ni primitivos como había creído. Eran expresivos, inteligentes e increíblemente comunicativos. Mediante gestos y expresiones faciales, Sofía contaba historias, expresaba emociones y demostraba una profundidad de pensamiento que Elena jamás había percibido.
Cuando Sofía realizó una secuencia de movimientos que representaba claramente a una familia feliz, con gestos específicos para padre, madre e hija, Elena se sintió profundamente abatida. La niña expresaba el deseo de conexión familiar que Elena le había estado negando por su propia incapacidad para aceptar la forma natural de comunicarse de Sofía. «¿Qué está diciendo ahora?», preguntó Elena mientras Sofía hacía una serie de gestos más complejos. Carmen tradujo con cuidado. «Te pregunta si quieres bailar con ella. Se ofrece a enseñarte algunos de sus pasos especiales». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en años. Su hija, a pesar del sutil rechazo que había enfrentado, seguía dispuesta a compartir su alegría y enseñarle a su madre cómo entrar en su mundo. Con manos temblorosas, Elena se acercó a Sofía. «Sí», dijo con la voz entrecortada, «me encantaría aprender». Sofía sonrió, una sonrisa más brillante y genuina que la que Elena había visto en años. La niña tomó con ternura las manos de su madre y comenzó a guiarla con gestos sencillos, demostrando una paciencia y generosidad que conmovieron profundamente a Elena. El primer baile, madre e hija se reencuentran. Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más transformadores en la vida de Elena Montenegro. Por primera vez desde que Sofía era bebé, madre e hija se comunicaban de verdad, no con palabras forzadas ni intentos fallidos de leer los labios, sino a través de un lenguaje puro de movimiento y emoción que trascendía cualquier barrera sensorial. Sofía empezó enseñándole a su madre movimientos básicos, demostrándole con infinita paciencia cómo los diferentes gestos podían expresar emociones específicas. Mostró cómo un movimiento circular con las manos significaba amor, cómo los brazos extendidos representaban libertad y cómo un gesto delicado cerca del corazón indicaba familia. Elena, al principio torpe y cohibida, poco a poco empezó a comprender que no se trataba de ejecutar los movimientos a la perfección, sino de expresarse con autenticidad. Cuando finalmente se relajó y dejó que sus instintos guiaran sus movimientos, ocurrió algo mágico. Empezó a experimentar la música de una forma completamente nueva, no solo a través de sus oídos, sino con todo su ser. Carmen observaba desde la barrera, con lágrimas de alegría corriéndole por el rostro. Estaba presenciando algo con lo que había soñado, pero que nunca se había atrevido a desear. Una madre que por fin veía y aceptaba la belleza única de su hija. Una niña que por fin era aceptada y celebrada por quien realmente era. A medida que avanzaba la sesión, Elena empezó a notar detalles de Sofía que había pasado completamente por alto. La niña tenía un extraordinario sentido del ritmo, captando matices musicales mediante vibraciones que incluso personas con audición perfecta podrían pasar por alto. Poseía una creatividad artística impresionante, creando movimientos que eran a la vez elegantes y profundamente expresivos. Lo más importante es que Elena vio la brillante inteligencia de su hija en acción. Sofía no se movía al azar, sino que componía, creaba narrativas complejas a través del movimiento, demostrando una sofisticación cognitiva que Elena había subestimado gravemente. En un momento particularmente conmovedor, Sofía creó una secuencia de movimiento que narraba con claridad la historia de una niña triste que encontraba la alegría a través del baile. Elena comprendió instintivamente que su hija compartía su propio viaje emocional, revelando cómo se había sentido aislada y cómo había encontrado la esperanza a través de la expresión artística. Al final de la canción, Sofía se acercó a Elena e hizo un gesto que Carmen le había enseñado, la señal de gracias. Pero luego añadió algo propio, colocando su mano sobre el corazón de Elena y luego sobre el suyo, creando un símbolo personal de conexión y amor que era exclusivamente suyo. Elena finalmente comprendió que había pasado años intentando arreglar algo en Sofía que nunca se había roto. Su hija no tenía discapacidad, era diferente, y esa diferencia era fuente de belleza y fortaleza, no de vergüenza. «Lo siento», susurró Elena, abrazando a Sofía con una intensidad que no había mostrado en años. «Siento no haber visto lo perfecta que siempre fuiste». Sofía, percibiendo el cambio genuino en la energía de su madre,
Se relajó en el abrazo de una manera que reveló la tensión que había estado cargando. Por primera vez en su vida, se sintió completamente aceptada por su madre. Carmen se acercó con cuidado y, con el silencioso permiso de Elena, se unió al abrazo. Los tres permanecieron así durante varios minutos, creando un momento de sanación que cada uno guardaría para siempre en su corazón. «Carmen», dijo finalmente Elena, con la voz aún emocionada, «¿puedes enseñarme? Quiero aprenderlo todo. Lengua de señas, cómo comunicarme mejor con Sofía, cómo apoyar su desarrollo de forma adecuada». Carmen sonrió entre lágrimas. «Sería un honor, señora Montenegro, y estoy segura de que Sofía también estaría encantada de ser una de sus maestras. Tiene muchísimo que enseñar sobre comunicación, creatividad y alegría». Elena miró a su hija con nuevos ojos. Ya no veía a una niña que necesitaba ser arreglada, sino a una maestra que podía enseñarle formas completamente nuevas de ver y experimentar el mundo. La transformación del hogar, creando un hogar inclusivo. En los días posteriores a esa revelación transformadora, Elena se dedicó a aprender sobre el mundo de la comunidad sorda con la misma intensidad con la que había construido su imperio empresarial. Contrató instructores de lengua de señas, compró libros sobre la cultura sorda y, lo más importante, dedicó horas a observar y aprender de Sofía. La mansión, antaño un silencioso escaparate de la riqueza, comenzó a cobrar vida de forma inesperada. Elena mandó instalar luces especiales que parpadeaban para alertar a Sofía de la presencia de visitantes o llamadas telefónicas. Se colocaron espejos estratégicamente para facilitar la comunicación visual. El sistema de sonido de la casa se modernizó con equipos que convertían el sonido en vibraciones táctiles. Pero los cambios más significativos no fueron físicos, sino emocionales y relacionales. Elena empezó a incluir a Sofía en aspectos de su vida que habían permanecido separados durante años. La trajo a la oficina, la presentó a los empleados usando el lenguaje de señas que estaba aprendiendo e incluso la incluyó en algunas reuniones de negocios donde Sofía pudo observar y aprender sobre el mundo adulto. Sofía floreció bajo esta nueva atención y aceptación. Su personalidad, antes reprimida, emergió con toda su fuerza. Era divertida, curiosa, inteligente e increíblemente empática. Tenía opiniones firmes sobre el arte, la música, que experimentaba a través de vibraciones y expresión visual, e incluso los negocios, y hacía observaciones perspicaces que impresionaron a los colegas de Elena. Carmen se convirtió en más que una niñera. Se convirtió en un puente cultural entre el mundo de Elena y el de Sofía, ayudándolas a explorar sus nuevas formas de relacionarse. Les llevó cuentos en lengua de señas, organizó reuniones con otras familias con niños sordos y ayudó a Elena a comprender los matices de la cultura sorda. Uno de los cambios más significativos se produjo a la hora de comer. Antes, eran momentos tensos en los que Elena corregía constantemente los intentos de comunicación de Sofía. Ahora, se convertían en momentos de profunda conexión, con animadas conversaciones en lengua de señas, donde Sofía compartía sus reflexiones del día, hacía bromas y expresaba sus opiniones sobre todo, desde la comida hasta los acontecimientos mundiales que seguía a través de subtítulos en la televisión. Elena también comenzó a aprender sobre los impresionantes logros de las personas sordas a lo largo de la historia. Descubrió que la comunidad sorda había producido artistas de renombre, científicos brillantes, líderes empresariales y activistas que transformaron el mundo. Estos descubrimientos la ayudaron a reimaginar el futuro de Sofía, viendo posibilidades ilimitadas en lugar de limitaciones. Un momento particularmente conmovedor ocurrió cuando Elena decidió aprenderse una canción entera en lengua de señas para cantarle a Sofía. Eligió What a Wonderful World y pasó semanas practicando cada seña, cada expresión facial, cada matiz emocional. Cuando finalmente la cantó para Sofía, la interpretación fue técnicamente imperfecta, pero emocionalmente perfecta. Sofía observaba con ojos brillantes, viendo a su madre luchar por entrar en su mundo, igual que ella había luchado durante años por entrar en el de Elena. Al final, Sofía aplaudió, no solo con las manos, sino con todo el cuerpo,
demostrando una alegría que irradiaba por toda la sala. Esta actuación marcó un antes y un después. Elena se dio cuenta de que al aprender el idioma de Sofía, no solo se comunicaba mejor con su hija, sino que también descubría formas completamente nuevas de expresarse y conectar con el mundo. Ampliando el círculo, compartiendo la transformación. A medida que Elena se sentía más cómoda y eficiente comunicándose con Sofía, empezó a sentir la responsabilidad de compartir lo aprendido con los demás. Se dio cuenta de que muchas familias enfrentaban desafíos similares y que su posición y sus recursos le brindaban una oportunidad única para marcar la diferencia. Elena decidió usar su influencia en los negocios para generar un cambio positivo. Empezó a implementar políticas de accesibilidad en sus empresas, contratando intérpretes de lengua de señas para reuniones importantes y creando programas de capacitación para empleados sobre discapacidad auditiva. Lo más importante es que fundó una fundación dedicada a apoyar a familias con niños sordos. La fundación proporcionó recursos educativos, financió programas de lengua de señas para familias y creó redes de apoyo para padres que atraviesan experiencias similares. Carmen se convirtió en la directora de programas de la fundación, aprovechando su experiencia personal y profesional para desarrollar recursos que realmente satisfacían las necesidades de las familias. Creó talleres para padres, grupos de apoyo para niños y programas que celebraban la cultura de la sordera en lugar de tratarla como algo que había que superar. Sofía se convirtió en embajadora juvenil de la fundación, compartiendo su historia mediante presentaciones en lengua de señas con interpretación para el público oyente. Su confianza y su capacidad de expresión impresionaron a todos los que la conocieron, sirviendo de inspiración a otros niños sordos y sus familias. Uno de los programas más exitosos de la fundación fue una serie de talleres de danza inclusiva que Carmen desarrolló a partir de sus experiencias con Sofía. Estos talleres enseñaron a las familias a usar el movimiento y el lenguaje corporal para conectar a través de las barreras sensoriales, creando momentos de alegría y comprensión mutua. Elena habló con frecuencia en eventos sobre su trayectoria personal, compartiendo con honestidad sus primeros errores y la transformación que había experimentado su familia. Su vulnerabilidad y autenticidad conmovieron profundamente al público, inspirando a otros padres a cuestionar sus propias ideas sobre la discapacidad y la diferencia. Durante una de estas charlas, Elena dijo algo que se convirtió en el lema de la fundación. Pensé que necesitaba arreglar a mi hija, pero ella me arregló a mí. Me enseñó que la perfección no se trata de la ausencia de diferencias, sino de aceptar plenamente quiénes somos y encontrar la belleza en nuestra singularidad. La transformación de Elena también inspiró cambios en su comunidad social. Otros padres adinerados comenzaron a cuestionar sus propias actitudes sobre las diferencias de sus hijos. Los eventos sociales comenzaron a incluir intérpretes de lengua de señas. Las escuelas privadas implementaron programas de concienciación sobre la discapacidad. Sofía, a su vez, se convirtió en una líder natural entre sus compañeros, tanto oyentes como sordos. Desarrolló una madurez emocional impresionante gracias a su experiencia superando obstáculos y utilizó esta sabiduría para ayudar a otros niños que enfrentaban desafíos con aceptación y autoestima. La relación entre Elena y Carmen también evolucionó hacia algo mucho más profundo que la de empleadora y empleada. Carmen se convirtió en parte de la familia, una hermana elegida que había ayudado a sanar heridas profundas y a crear nuevas posibilidades de amor y conexión. Durante las vacaciones y ocasiones especiales, el hogar, una vez formal y tranquilo, ahora vibraba con risas, animadas conversaciones en lenguaje de señas, música que se sentía en todo el cuerpo y, sobre todo, amor genuino e incondicional entre una madre y una hija que finalmente se entendían completamente. El legado de una lección, cómo un baile lo cambió todo. 2 años después de aquel primer baile secreto que Carmen y Sofía compartieron, la familia Montenegro se había vuelto irreconocible, diferente de la familia disfuncional que una vez fueron. La transformación fue tan profunda que influyó no solo en sus vidas personales, sino que generó un cambio positivo
que se extendió por toda su comunidad y más allá. Sofía, que ahora tiene 10 años, estaba floreciendo de una forma que Elena jamás imaginó. Era la mejor de su clase en una escuela inclusiva que Elena había ayudado a fundar, donde niños sordos y oyentes aprendían juntos en un entorno verdaderamente bilingüe. Sofía dominaba el inglés escrito y la lengua de señas americana, ASL, y estaba aprendiendo español para comunicarse mejor con Carmen y su familia. Pero más allá de sus logros académicos, Sofía se había convertido en una niña segura de sí misma, expresiva y profundamente empática. Utilizó su experiencia de superación de desafíos para guiar a otros niños, tanto sordos como oyentes, que tenían dificultades con la autoestima o la aceptación social. Elena descubrió que su aprendizaje de la comunicación con Sofía había fortalecido sus habilidades como líder empresarial. Se volvió más atenta a la comunicación no verbal, más sensible a las diversas necesidades de su equipo y más eficaz a la hora de crear entornos inclusivos donde todos pudieran prosperar. La fundación que fundó se convirtió en una organización nacional respetada, ayudando a miles de familias a transitar experiencias similares. Elena recibía con frecuencia cartas de padres agradeciéndole por encontrar recursos y apoyo que transformaron sus relaciones con sus hijos sordos. Carmen completó sus estudios universitarios con una beca de Elena, especializándose en educación para personas sordas y desarrollo infantil temprano. Ahora lideraba programas innovadores que se estudiaban y replicaban en otras ciudades, manteniendo siempre como eje central de su trabajo la lección fundamental que había aprendido de Sofía, que la diferencia es fuente de fortaleza, no de limitación. La historia de su familia se convirtió en un caso de estudio en universidades y congresos médicos, ilustrando cómo la aceptación familiar puede transformar por completo el futuro de los niños con discapacidad. Los investigadores observaron que Sofía demostró niveles excepcionalmente altos de autoestima, confianza social y rendimiento académico, todo ello directamente relacionado con el amor y la aceptación incondicionales que finalmente recibió de su familia. Durante una entrevista televisiva nacional, le preguntaron a Elena sobre el momento exacto en que todo cambió. Pensó detenidamente antes de responder. Fue cuando dejé de intentar que mi hija encajara en mi mundo y empecé a aprender a integrarme en el suyo. Descubrí que su mundo era más rico, más expresivo y más hermoso de lo que jamás había imaginado. Sofía, que estaba viendo la entrevista con Carmen, hizo una señal que habían desarrollado específicamente para Mamá Orgullosa. Era un gesto que combinaba gestos de amor, fuerza y familia, una creación única que capturaba a la perfección los complejos sentimientos de la niña sobre la transformación de su madre. La Casa de Montenegro se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad sorda local. Elena organizaba regularmente eventos donde familias sordas y oyentes se reunían para celebrar, aprender y apoyarse mutuamente. Estas reuniones siempre incluían sesiones de baile, donde niños y adultos podían expresarse libremente, continuando la tradición iniciada con Carmen y Sofía. Durante una de esas celebraciones, Elena vio a Sofía enseñar a una niña sorda más pequeña a bailar su tristeza y encontrar su alegría, las mismas técnicas que Carmen había usado con ella años atrás. Al ver a su hija transmitir los dones que había recibido, Elena sintió una profunda satisfacción y propósito. Carmen, considerada ahora parte integral de la familia Montenegro, reflexionaba a menudo sobre cómo una simple decisión de seguir sus instintos y mostrar amor incondicional a un niño había creado una cascada de cambios positivos que se extendieron mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. La celebración final, reconociendo el poder del amor incondicional. En una gala benéfica especial para la Fundación, 3 años después de ese primer baile transformador, Elena, Sofía y Carmen estaban en el escenario de un gran auditorio, preparándose para una actuación que simbolizaría todo el viaje que habían compartido. La audiencia estaba llena de familias que habían sido tocadas por el trabajo de la Fundación, profesionales de la educación y la salud, líderes empresariales y miembros de la comunidad sorda que se habían convertido en parte de la red extendida de apoyo que había crecido alrededor de la familia Montenegro.
Sofía, ahora una preadolescente segura y articulada, había coreografiado una actuación especial que narraba la historia de su familia mediante la danza y el lenguaje de señas. La actuación comenzó con movimientos que representaban el aislamiento y la incomprensión, evolucionando gradualmente hacia gestos de descubrimiento, aceptación y finalmente celebración. Elena participó en la actuación. Tras años de práctica, sus movimientos se volvieron fluidos y expresivos. Se había vuelto experta no solo en lenguaje de señas, sino también en el uso de todo su cuerpo para comunicar emociones y significados. Ver a la mujer, antes rígida y controlada, ahora moverse con gracia y vulnerabilidad, conmovió profundamente a todos los presentes. Carmen, la catalizadora de toda esta transformación, bailó junto a la madre y la hija, a quienes había ayudado a reunirse. Sus movimientos transmitían la sabiduría de quien había presenciado el poder del amor para superar cualquier obstáculo y la belleza que surge cuando permitimos que las personas sean auténticamente ellas mismas. La música elegida para la actuación fue instrumental, lo que permitió al público concentrarse plenamente en la comunicación visual y emocional que se desarrollaba en el escenario. A medida que avanzaba la actuación, muchos espectadores se emocionaron hasta las lágrimas, reconociendo sus propios caminos de descubrimiento y aceptación reflejados en los movimientos de las tres mujeres. En el clímax de la actuación, Sofía creó una secuencia que llamó el jardín familiar, movimientos que representaban cómo diferentes tipos de flores podían crecer juntas, cada una aportando su belleza única para crear algo más hermoso de lo que cualquier flor podría ser por sí sola. La actuación terminó con los tres abrazados en el centro del escenario, un poderoso símbolo visual de cómo las diferencias pueden integrarse armoniosamente cuando hay amor, paciencia y voluntad de aprender unos de otros. La ovación fue instantánea y prolongada, y el público se puso de pie en reconocimiento no solo de la belleza artística de la actuación, sino también del coraje y la transformación que representó. Durante su discurso final de la noche, Elena compartió una reflexión que se había vuelto fundamental en su nueva filosofía de vida. Aprendí que el amor verdadero no intenta cambiar a las personas para que se ajusten a nuestras expectativas. El amor verdadero nos transforma para que podamos aceptar plenamente quiénes son. Mi hija no necesitaba que la arreglaran, yo necesitaba transformarme. Sofía tomó el micrófono y a través de la interpretación en lengua de señas para el público, compartió su propia perspectiva. Mi mamá pensaba que ser sorda me hacía sentir mal, pero ahora sabe que ser sorda me hace especial. Carmen me ayudó a demostrarle a mi mamá que siempre fui perfecta, solo diferente. Ahora nuestra familia es feliz porque nos amamos tal como somos. Carmen, invitada a hablar al final, resumió la experiencia de una manera que conmovió a todos los presentes. Esta familia me enseñó que los milagros ocurren no cuando cambiamos quiénes son las personas, sino cuando finalmente vemos quiénes siempre fueron. Sofía siempre fue una niña extraordinaria. Solo necesitaba a alguien que reconociera y celebrara su singularidad. La velada concluyó con una sesión de baile comunitario donde todas las familias presentes, sordas, oyentes y mixtas, se unieron en una celebración de movimiento y conexión que trascendió cualquier barrera sensorial o cultural. Al ver a todas estas familias conectar a través de un lenguaje universal de movimiento y amor, Elena sintió una profunda gratitud por haber tenido el coraje de permitir que Carmen rompiera sus reglas aquella fatídica tarde años atrás. La simple decisión de una niñera valiente de mostrar amor incondicional a una niña había generado una transformación que continuaría extendiéndose por generaciones. Si esta historia te conmovió y te inspiró a pensar de otra manera sobre la aceptación, el amor incondicional y el poder de la comunicación verdadera, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal con las notificaciones activadas. No olvides ver el siguiente video, que ya está disponible, donde compartimos más historias inspiradoras sobre cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Gracias por ver y por formar parte de nuestra comunidad que cree en el poder transformador de la aceptación
y el amor incondicional.